minutos. ¿Cómo amanece la ciudad de Lima y también el Callao ante esta declaratoria de estado de emergencia? Lo compartimos con ustedes y con información en vivo que nos trae nuestra compañera Leslie Rosas. Adelante, Leslie. Buenos días. Cuéntanos, por favor. Buenos días, Alicia, Fátima. Las primeras horas de este estado de emergencia estuvo marcado por una serie de intervenciones policiales en toda la capital, sobre todo en la zona de Lima Norte, que nosotros ya vamos saliendo por evitamiento hacia el centro de la ciudad y nos dirigimos hacia San Juan del Lurigancho, en donde también se vienen desarrollando en estos momentos algunas intervenciones, algunas actividades por parte del presidente interino José Gerí, cómo se estuvo desarrollando durante toda la madrugada, porque inició esta jornada, marcaron las 0 horas de esta jornada, miércoles 22 de octubre, y pudimos ver que el propio presidente interino José Gerí fue quien digamos, de alguna manera comandó una de las primeras acciones en este estado de emergencia y recorrió las principales vías de Lima Norte, fue por toda la avenida Universitaria con una comitiva acompañados del SWAT, de policías de tránsito y otras unidades, recorriendo esta zona por distritos de Independencia, San Martín de Porres, Comas, Los Olivos, Caraballo, y luego ya de llegar cerca a la estación Chimpuocllo es que retorna hacia Palacio de Gobierno. Esto se desarrolló en la primera hora de este estado de emergencia. Incluso veíamos que él transmitía este recorrido por las calles de Lima Norte a través de sus redes sociales. Como hemos visto, ya es su manera de comunicarse y es uno de, digamos, el estilo que viene marcando en esta gestión que le queda hasta las próximas elecciones. Y es así como se ha venido desarrollando estas primeras horas de estado de emergencia. Veíamos también algunas intervenciones en distritos como La Victoria, en Puente Piedra, detenciones. Por ejemplo, en La Victoria, 11 personas han sido detenidas, entre ellos extranjeros, que estaban dentro de una quinta en donde guardaban algunos vehículos, motos sobre todo robados, que estaban siendo utilizados para la delincuencia. Y hemos podido observar también cómo es que las calles de Lima han estado de alguna forma constante siendo patrulladas por distintos agentes policiales y algunos también agentes o personal de las Fuerzas Armadas. Hemos logrado ver una pequeña comitiva del ejército en la avenida México, por ejemplo, acompañando a agentes policiales que realizaban intervenciones, sobre todo de control de identidad, a algunos conductores que transitaban por esa vía, tanto de motocicletas como de autos que circulaban durante la madrugada. Es así como hemos visto que se ha marcado estas primeras horas de estado de emergencia, compañeras. Sí. Leslie, mientras vemos también tu reporte, las imágenes en vivo de este exceso de San Juan del Lurigancho, queremos comentarte y también a nuestra audiencia que en este momento hemos colocado en pantalla lo que el presidente José Gerí transmitía a través de sus cuentas en redes sociales, como el TikTok, muy usado por él y por su grupo de comunicaciones, como esta madrugada ingresaba y recorría distintos distritos y lo hacía también en compañía de la Policía Nacional. Ojo que pues lo que también hemos entendido y hemos visto es que el presidente interino ha hecho este recorrido por las autopistas más importantes de la zona norte de Lima, pues sin bajarse de la unidad, pero sí como que flanqueado de policías, recorriendo un poco, ¿no?, estos puntos y estos paraderos álgidos para muchos ciudadanos, ¿no? Ahora, cuéntanos, Leslie, ahí estamos viendo otras imágenes captadas en la madrugada cuando ya esta comitiva regresaba a Palacio de Gobierno, y ahora nos comentabas tú que estabas por San Juan de Lurigancho. Presencia de militares, más no vehículos militares, pero sí contingente militar en algunos puntos, ¿verdad? Así es, durante la madrugada logramos observar algunos agentes o personal de las Fuerzas Armadas, sobre todo en la Avenida México, como les mencionábamos. En estos momentos ya nosotros estamos ingresando al distrito de San Juan del Lurigancho. Lo que podemos ver, por ejemplo, aquí en la estación de Caja de Agua del Metro de Lima, a diferencia de en otros estados de emergencia, no vemos, digamos, presencia ni policial ni tampoco de las Fuerzas Armadas. Ustedes están viendo en imágenes en estos momentos en vivo cómo es que las calles aún permanecen limpias, pero tampoco vemos presencia de agentes policiales. Aquí en la esquina, por ejemplo, recién vemos a un agente de tránsito. Sin embargo, es así como vamos
viendo que inicia esta jornada o en la mañana, vamos viendo hacia adelante también lo que parece ser un patrullero, ¿no?, que está recorriendo las calles de San Juan del Lurigancho. Importante mencionar que este estado de emergencia restringe algunos derechos, ¿no?, como la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión, que ha causado también tanta controversia, y la libertad de tránsito en el territorio. También hablaban obviamente de la salida de las Fuerzas Armadas, que lo hemos notado en poca presencia, pero sí durante esta madrugada, y sigue generando mucha, digamos, suspicacia el rol que van a tener las Fuerzas Armadas respecto a su salida a las calles. ¿Va a ser solo disuasiva o van a tener de pronto alguna facultad para de repente intervenir, para de repente generar algún tipo de detención ante algún hecho delictivo en presencia de las Fuerzas Armadas? Eso todavía queda en incógnita. Le preguntamos al comandante general Óscar Arriola, que estuvo presente en algunas de las intervenciones operativos que se ha dado durante la madrugada, y su respuesta aún no deja muy claro cuál es el rol exacto de las Fuerzas Armadas al momento de salir a las calles, compañeras. Sí, de hecho, también, y como es de agrado del Ejecutivo colocar nombres a cada una de las acciones que toma en términos generales, se habla ahora de un nuevo plan destello desde la Policía Nacional del Perú, que tiene que ver con las primeras acciones que se están realizando desde las 00 horas sobre esta lucha contra la inseguridad, que trata de los operativos, del seguimiento en las calles, el patrullaje. Y vamos a regresar contigo más adelante, Leslie, para ver si, por ejemplo, esta prohibición de 2 personas en moto y otros más, como el patrullaje, que es tan importante, se están realizando en mayor medida de la que en otros días se puede ver, porque recordamos que este estado de emergencia que se publicó anoche se ejerce desde estas 00 horas, así que queremos saber cuáles son las circunstancias que han variado un poco. Así que, Leslie, volvemos contigo con ello y vamos a recordarle a todos los que se están despertando a esta hora de la mañana, muchos quizá con la sorpresa, cómo es que se hizo público finalmente este estado de emergencia. Sin mucho detalle, pero el anuncio lo hizo el presidente de la siguiente manera. Vamos a ver. Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país. Pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. Y presenta un nuevo enfoque. Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Bueno, un mensaje de un poco más de 40 segundos en la que el presidente interino José Geruy asegura que pasamos de la defensiva a la ofensiva con este estado de emergencia decretado en Lima y en el Callao desde las 00 horas de hoy y por 30 días. Seguimos, como ustedes pueden ver, recorriendo las calles de la capital con Leslie Rosas, nuestra reportera, que durante toda la madrugada ha estado muy atenta a estas primeras acciones que, pues vamos a ver si se notan o no en la capital, porque de estados de emergencia, Leslie, ya hemos hablado bastante y con pocos resultados. Cuéntanos, por favor, qué está pasando ahora. Así es, pocos resultados lamentablemente, y vamos a ver si es que este estado de emergencia marca alguna diferencia. Lo que podemos observar hasta el momento a estas horas de la mañana es una situación muy similar a los anteriores casos, algún patrullaje policial de pronto por las calles. Sin embargo, no vemos una fuerte presencia de las Fuerzas Armadas, que ya, como hemos mencionado, aún falta también delimitar exactamente cuál es el rol que van a tener las Fuerzas Armadas, porque hemos visto también pocos resultados respecto a esta presencia disuasiva que se ha utilizado en otros estados de emergencia. Hay que mencionar también, compañeras, que este estado de emergencia marca algunas medidas dentro de los penales, ¿no? Por ejemplo, la restricción de visitas en penales, el corte de energía eléctrica en celdas, ¿no?, que solo ahora se va a permitir para la iluminación, la destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, algunas medidas que de hecho se pudieran haber aplicado también sin estar en un estado de emergencia.
emergencia. Eso es importante recalcarlo, y mencionaba también este aspecto porque durante la madrugada, cuando estábamos entrevistando al comandante general Óscar Arriola, también escuchábamos a él brindar órdenes de empezar a intervenirse algunos penales. No se nos brindó información exactamente de qué penales se trataban y qué tipos de intervenciones. Sin embargo, es así como se ha venido desarrollando esta primera madrugada, las primeras horas de estado de emergencia, con varios operativos, intervenciones en simultáneo que esperemos tenga un tipo de resultado a largo plazo y que se mantenga además durante todos estos 30 días de estado de emergencia que se han decretado, compañeras. Exactamente, Leslie, más allá de lo que por supuesto va a merecer por allí varios análisis, seguramente cuestionamientos, lo importante es que las medidas que se tomen sean realmente pues para dar una mejora respecto de la seguridad en nuestro país, que es lo que también le importa a la mayoría de peruanos. Vamos a volver contigo, Leslie, más adelante para seguir hablando de este estado de emergencia que apenas ha empezado a las 0 horas, así que mucha gente se está enterando y recién analizando también esta situación. Leslie, volvemos contigo en breve. Buen día, compañeras. El presidente Gerí ha estado liderando estas primeras horas de estado de emergencia. Lo veíamos durante la madrugada recorriendo las vías de Lima Norte. Llegó a Palacio de Gobierno y ha permanecido ahí cerca de 3 horas porque muy tempranito, cerca de las 5 de la mañana, salió desde Palacio de Gobierno hasta el penal de San Juan del Lurigancho, en donde nos encontramos en estos momentos. Él se encuentra al interior de este centro penitenciario desarrollando una serie de actividades en medio de este estado de emergencia. Toda la avenida El Sol, este tramo de la avenida El Sol en los alrededores del penal de San Juan del Lurigancho, se encuentra restringido al tránsito vehicular. Hay gran cantidad de agentes de serenazgo, patrullaje de serenazgo, así como también agentes policiales que se encuentran en estos momentos en los exteriores de este centro penitenciario, que viene siendo en estos momentos recorrido por el presidente interino José Gerí. Hemos mencionado que este estado de emergencia marca una serie de pautas para esto, digamos, el accionar y la manera en la que se viene desarrollando la seguridad dentro de los penales, que es uno de los puntos más importantes, porque hemos visto que muchos líderes de distintas organizaciones y bandas criminales que ya han sido capturados continúan operando y continúan liderando estos actos criminales desde las cárceles. Y en este estado de emergencia lo que se ha venido señalando y las nuevas medidas que se implementan es la restricción de visitas en penales una vez por semana, por ejemplo, para el régimen ordinario, el corte de energía eléctrica en celdas, es decir, solo se van a permitir la iluminación, y esto se ha dado desde la primera hora de esta jornada, así como la destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas. Entendemos que el presidente José Gerí está de alguna forma supervisando que se cumplan estas medidas al interior del penal de San Juan del Lurigancho. Hay mucha expectativa también en los exteriores de este centro penitenciario y estamos atentos también a la salida del jefe de Estado para que nos pueda brindar quizás alguna información, algún balance de estas primeras horas de estado de emergencia, así como también nos brinde algunos detalles que no han quedado del todo claros respecto a las medidas que se implementan con este estado de emergencia, compañeras. Bueno, así es, Leslie. Estamos viendo precisamente en doble ventana informativa lo que ha sido también estos operativos, ¿no?, de monitoreo de la Policía Nacional y del presidente José Gerí durante la madrugada por Lima Norte. Ha estado en comas, ha estado monitoreando distintos distritos. Y además también, pues nos comentabas que regresó a Palacio de Gobierno y luego salió hacia el distrito de San Juan del Lurigancho, donde se encuentra ahora. Quisiera también preguntarte, Leslie, no solamente por la actividad de esta mañana, sino por lo que ha sido toda esta madrugada desde el inicio del estado de emergencia. Presencia de la policía, pero también presencia militar, ¿lo notaste en algún momento en algunos sectores de la capital? Así es, en mucha menor cantidad, hay que decirlo, pero sí hemos visto a algunos agentes, algún personal
de las Fuerzas Armadas, militares en específico, en la Avenida México, por ejemplo, que se encontraban de alguna forma acompañando a agentes policiales que desarrollaban intervenciones de control de identidad a conductores que transitaban justamente por esa vía. Esto sucedido en horas de la madrugada, cerca de las 2 de la mañana, es que pudimos presenciar esta comitiva de militares. Sin embargo, no hemos vuelto a observar una situación similar en otras partes de la capital que hemos estado recorriendo, sobre todo Lima Norte, Lima Centro, y también en nuestro tránsito hacia acá, Lima Este, San Juan del Lurigancho. En primeras horas también de esta mañana no hemos visualizado más militares, pero sí cierto patrullaje policial, agentes en algunos puntos estratégicos, y como les mencionábamos también al inicio del programa, ha habido una serie de operativos que se han ido desarrollando de manera simultánea en diferentes partes de la capital, y todo esto como el inicio, ¿no?, que se marca en este estado de emergencia, que esperemos tenga resultados diferentes y positivos respecto a los otros estados de emergencia que se han aplicado ya en los últimos años, compañeros. Claro, militares más no vehículos militares, ¿no, Leslie? Bien, ahí teníamos entonces la comunicación con nuestra compañera Leslie Rosas. Ella nos comentaba que había habido presencia de militares, más no de vehículos militares. Era justamente la acotación que quería consultarle, porque en el decreto supremo de este estado de emergencia se habla de fuerzas combinadas de la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas, y también incluyen serenazgo municipal. Te preguntaba, Leslie, no sé si es que hemos recuperado el retorno sobre vehículos militares. ¿También has logrado ver en algunos puntos? Eso no hemos observado, solamente hemos observado la presencia de algunos agentes militares. Sin embargo, no hemos visto vehículos militares. Hemos también presenciado cierto patrullaje de los serenos de algunas municipalidades, en algunos distritos. También lo hemos observado, pero en menor cantidad. La mayor presencia que se ha dado durante esta madrugada ha sido la presencia policial. Hay que mencionar también que conversamos con el comandante general Arriola, y respecto a la participación de las Fuerzas Armadas nos indicó que se iban a ver algunos campamentos de campaña en San Juan del Lurigancho, en Villa María del Triunfo, en Ventanilla y en San Martín de Porres, y desde ahí se iban a realizar algunas operaciones por parte de las Fuerzas Armadas en este trabajo en conjunto que va a realizar con la policía en medio de este estado de emergencia. Sin embargo, no se nos detalló con exactitud cuál iba a ser el rol de las Fuerzas Armadas, si iban a tener alguna injerencia, alguna facultad para detener, para intervenir, o solo iba a ser disuasiva, como lo hemos visto en otros estados de emergencia y que hemos visto también lamentablemente no ha tenido un resultado positivo, compañeras. De acuerdo, Leslie, es importante que te encuentres allí, precisamente donde hay varias medidas en los penales, hablando en general, porque también hay preguntas respecto de las también decisiones que se han tomado sobre lo que se hará en este estado de emergencia, restricción de visitas, en fin, tantas otras medidas que vamos a analizar más adelante. Permítenos regresar contigo en breves minutos, Leslie, porque ahora está nuestra compañera Marielena Mamani también en otro punto. Cuéntanos tú por dónde recorres, Marielena. Son las 6 de la mañana con 15 minutos. Buenos días. Buenos días, Fátima, Alicia. Nos encontramos nosotros en San Juan del Lurigancho y acabamos de pasar la estación San Martín, una estación bastante concurrida, y queremos mencionarles pues que nosotros hemos recorrido casi todas las estaciones de San Juan del Lurigancho hasta este punto de la avenida Vice, y en cada una de las estaciones sí hemos visto presencia policial, pero de aproximadamente 2 a 4 efectivos por estación. Algunos de ellos sí se encontraban con la camioneta respectiva, ¿no?, de su unidad. Otros también una moto, a bordo de una moto, estacionados en el ingreso de la estación. Recordemos que a esta hora ya inicia la hora punta, por lo tanto las estaciones se encuentran bastante llenas por los usuarios que toman el servicio de la línea 1 del tren eléctrico. Sin embargo, hay que resaltar y queremos aclarar que no hemos visto presencia de militares en todo este recorrido que hemos venido realizando en el distrito de San Juan del Lurigancho. Ustedes pueden ver ahí la estación Santa Rosa, que tenemos en imágenes, ya está repleta de usuarios, ¿no?, tal como lo mencionábamos hace un momento. Sin embargo,
a escasos metros, en realidad. Hay personal policial, pero de tránsito. Al interior o al menos en los alrededores inmediatos de esta estación, es decir, cerca, para hacer tal vez un control policial, un control de identidad, no vemos hasta el momento personal policial y mucho menos, como lo mencionábamos, personal militar. Agentes militares sí no hemos visto en todo el trayecto que venimos realizando. Recordemos que este decreto de emergencia se aplicó la medianoche y durará alrededor de 30 días, según lo que comentó, lo que expuso el presidente interino José Gerí. Compañeras. Bien, María Elena, bueno, ahí estamos viendo entonces la imagen en vivo también desde este sector de San Juan del Lurigancho con María Elena Mamani, donde ella nos precisa que esta hora de la mañana no ha visto en algunos puntos presencia notable de la Policía Nacional. Entendemos que quizás esto pueda cambiar en las próximas horas, esperemos, ¿no? Porque de estados de emergencia, la verdad, estamos ya cansados porque no han tenido mayor resultado. Vamos a ver cómo va a ser el presidente Gerí para poder cambiar esta situación. Él ha dicho de la defensiva a la ofensiva con este estado de emergencia en Lima y Callao y por 30 días, ¿no? Donde se habla de fuerzas combinadas. Atención con ello, porque este decreto supremo dice que la Policía Nacional mantiene el orden interno, es parte de su trabajo, pero va a contar con el apoyo de Fuerzas Armadas, ¿no? En algunos puntos, y también del Serenazgo Municipal, se los incluye en estas medidas. Incluso también el decreto supremo habla de zonas de intervención que serán determinadas por la Policía Nacional, pero no a la deriva, no en cualquier punto. En este documento aseguran que esos puntos de intervención específicos tienen que ver con base de información de inteligencia, estadísticas y mapas de delito que tiene la policía para poder intervenir allí. Incluso actividades religiosas, culturales, deportivas o no deportivas de carácter masivo, pues deberán contar con autorización previa, autorización especial. Actividades no masivas pueden realizarse de manera normal, pero cuando se considera la congregación de un número importante de personas, hay que pedir un permiso especial durante estos 30 días de estado de emergencia. También se habla de la conformación de algunos comités, ¿no? Comité de Coordinación Operativa Unificada, CCO por sus siglas, en la que ellos pues dicen que este comité estará presidido por el comandante general de la policía, reunión permanente del CONASEG, del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y además de la creación de algunos comités especializados de inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica. Usted se preguntará, ¿qué van a hacer estos comités? Según el documento, estarán encargados de la recopilación de información, ejecución de operativos y difusión de medidas a la población. Así que eso es lo que se establece. Vamos a ver si en la práctica esto logra traducirse con un poco más de seguridad a las personas que tienen miedo de salir a las calles, de tomar un bus, de caminar por su vecindario cuando son víctimas de hurto a mano armada y de otras situaciones de violencia. María Elena, es importante también el recorrido que estás haciendo porque recordamos, y tenemos otras imágenes en vivo, recordamos que precisamente, si bien tú no has visto un despliegue afuera de algunos ingresos al tren, por ejemplo, es verdad también que en otros estados de emergencia hemos notado presencia policial, incluso militar, en paraderos, en zonas muy concurridas, en zonas donde también efectivamente hay asaltos, y algunos vecinos los que decían es por mi barrio, muy adentro, es decir, en las zonas de pronto alejadas a las avenidas, pero que donde también hay lamentablemente criminalidad y delincuencia, no se ve ningún patrullaje. Y lo que nosotros siempre hemos reclamado junto con los ciudadanos peruanos también que son víctimas de la delincuencia es un trabajo de inteligencia. Cuando se habla aquí de la acción coordinada entre diferentes entes del Estado, hablan también de seguir protocolos de inteligencia que van a conducir a dónde tendrán que hacerse los diversos operativos o trabajos precisamente contra la inseguridad. Suponemos, esperamos que precisamente si bien no hay gran tamaño de fuerza militar o policial en las avenidas más grandes donde hay ahora mismo mucha gente,
se estarán haciendo de repente algunas diligencias u operativos en otras zonas alejadas, pero que igualmente son víctimas de la criminalidad. Recuerdo, por ejemplo, lugares cercanos a también los terminales o paraderos de empresas de transporte público. En fin, por eso es importante también que ustedes que están conectados a esta hora de la mañana, 6:22, por allí nos cuenten si ven alguna labor poco usual de la Policía Nacional, incluso presencia militar por sus calles, por sus casas, por sus distritos. Cuéntenos también al 989-288-809, mándenos algún video. En fin, ayúdenos también a ver si es que este patrullaje o este trabajo de inteligencia que se menciona cada rato en este decreto supremo se está viendo también, según ustedes cuentan, sus vecinos y más. Vamos ahora mismo a las 6:22 a volver con Leslie Rosas, que tiene información en vivo. Leslie, contigo. Compañeras, entonces continúa el movimiento en las inmediaciones del penal de Lurigancho. Como pueden observar en las imágenes de apoyo, hay gran cantidad de serenos en los alrededores de la avenida El Sol, que está restringida al tránsito vehicular. Al interior del penal de Lurigancho se encuentra el presidente interino José Gerí, quien salió de Palacio de Gobierno cerca de las 4:30 de la madrugada. Hemos estado también siguiendo su trabajo, su actividad durante la primera hora del estado de emergencia, luego de que recorrió todas las vías de Lima Norte, claramente sin bajar, sin fiscalizar o realizar algún operativo en conjunto con la policía, pero recorre estas vías de Lima Norte, regresa a Palacio cerca de la 1:05 de la madrugada y aproximadamente 3 horas después vuelve a salir justo hasta San Juan de Lurigancho, en donde nos encontramos en estos momentos. Él se encuentra, entendemos, supervisando algunas medidas que se implementan con este estado de emergencia al interior de los penales, como es el penal de San Juan de Lurigancho. Entendemos que hay gran expectativa también por parte del equipo de seguridad de la municipalidad del estado, los serenos que están esperando que salga el presidente José Gerí para conversar con ellos. Es parte de las actividades que nos han comentado que se tiene prevista, y nosotros también a la expectativa de que nos pueda brindar algún balance de estas primeras horas de estado de emergencia, así como algún detalle respecto a las medidas que ya han salido publicadas en El Peruano, compañeras. Bueno, Leslie, hoy en teoría también es día de visita, me parece, allí en el penal de Lurigancho, ¿no es cierto? Y si la memoria no me falla, creo que es día de visita femenina. Vamos a ver entonces si es que ya se cumplen con estas restricciones. Recordemos que según este decreto supremo hay restricción de visitas en establecimientos penitenciarios. Una visita semanal para internos del régimen cerrado ordinario y una visita cada 15 días para internos de régimen cerrado especial. Solo podrán recibir visitas, dice, de sus familiares dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Así que vamos a estar atentos a estas medidas y también a la salida del presidente José Gerí del penal de Lurigancho, donde está haciendo una inspección esta mañana. Leslie, contigo regresamos en cualquier momento. Amigos, atentos con lo que es noticia ahora. Compartimos con ustedes de inmediato estas imágenes proporcionadas por el presidente José Gerí a través de su cuenta en TikTok, donde viene supervisando algunas acciones en este estado de emergencia desde San Juan de Lurigancho. Reservado. Por favor. Ahí nomás. Ahí estamos viendo precisamente esa transmisión de TikTok del presidente de la República. Está con el ministro del Interior, está con el ministro de Defensa. De hecho, les contábamos hace instantes con nuestra compañera Leslie Rosas que él se encontraba en el interior del penal, también realizando estas acciones que son parte de las primeras medidas tomadas en el marco del estado de emergencia, que tienen varias acciones para los penales. Leslie Rosas está al tanto de lo que ha sido estas primeras horas de estado de emergencia. Vemos todavía la imagen en vivo del presidente José Gerí. Leslie, ¿tú qué nos cuentas?
¿Qué tal, compañeras? Hemos llegado hasta el hangar de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, en esta zona conocida como la ex Curva del Diablo. Hasta aquí ha llegado el presidente interino José Gerí. Él se encontraba en el penal de San Juan de Lurigancho, desde ahí lo hemos seguido. Salió rápidamente con su comitiva sin mediar ningún tipo de palabra o mensaje con la prensa ni con los agentes de Serenazgo que los esperaban a los exteriores de este penal, y ha llegado hasta este punto en donde entendemos está instalada esta campaña, digamos como este campamento, sí, exactamente, campamentos de campaña que nos mencionaba justo el comandante general Óscar Arriola durante la madrugada de las fuerzas militares. Aquí también se encuentran varios agentes policiales, altos mandos de la Policía Nacional, y desde aquí se empiezan a, digamos, establecer cuáles van a ser los siguientes pasos en lo que es el patrullaje en todo este distrito, en toda esta zona de Lima Este. Se va a realizar un patrullaje integrado además con el municipio, con los serenos de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, y vemos entonces a el presidente interino al interior de este campamento, de esta carpa, ¿no? Fiscalizando, supervisando de alguna manera estos últimos pormenores en lo que va a ser las actividades que se van a desarrollar durante esta jornada de estado de emergencia, en este primer día además de estado de emergencia, que marca un punto importante respecto a las intervenciones, operativos que se han realizado durante toda la madrugada. Se ha notado una presencia policial importante en toda la capital y en menor medida militar, pero vemos en estos momentos cómo es que ya se van sumando más agentes para estas actividades y el trabajo que se va a desarrollar en estos próximos 30 días de estado de emergencia, compañeras. Sí, Leslie, de hecho, respecto del trabajo en los penales, que resulta muy importante porque, como tú resaltabas hace unos instantes, se ha detectado en muchos momentos que cabecillas de organizaciones criminales incluso operan desde el interior de penales, tienen también diversos teléfonos para poder hacer los actos extorsivos, en fin, lo que ya se conoce como corrupción al interior de las cárceles y que salpica también al INPE. Entonces, las preguntas que han quedado en el aire es respecto del tema de las visitas, este apagón eléctrico del que se ha hablado también, pero también sería interesante conocer si hay otras adicionales respecto del trabajo del INPE. ¿Hay algo que se sepa? De repente va a haber una convocatoria más adelante para poder desplegar todo el detalle de estas acciones al interior de los centros penitenciarios, Leslie. Todavía no se nos ha brindado ningún detalle a la prensa. Hemos venido siguiendo todos los pasos del presidente, tratando también de tener algún tipo de información, algún tipo de declaración. Sin embargo, eso no ha ocurrido durante toda la madrugada. Lo que tenemos entendido es lo que sale en el peruano ya reglamentado, que es la restricción de visitas en penales, por ejemplo, una vez por semana para el régimen ordinario, el corte de energía eléctrica en celdas, que solo permite la iluminación en estas, y también la destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, ¿no? Son medidas que se han tomado dentro de los penales. Teníamos además, cuando nos acercamos a conversar con el comandante general Óscar Arriola, lo escuchábamos a él dar la orden de intervenir en un penal. No nos brindó el detalle de qué penal se trataba y de qué tipo de intervención, cuáles eran los trabajos y las acciones que se iban a tomar de manera inmediata, pero escuchábamos esa orden durante la madrugada. Hemos visto luego ya la visita del presidente interino a el penal de San Juan de Lurigancho, y haya estado por un lapso de aproximadamente una hora al interior de este centro penitenciario, y luego ya ha salido raudamente hacia este punto, el hangar de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, en donde entendemos está supervisando algunos detalles últimos para lo que se viene en este desarrollo del estado de emergencia en esta parte de Lima Este en específico, sí, compañeras. Leslie, me quedo con este detalle de estas carpas, estos campamentos instalados en San Juan de Lurigancho. Estos ya estaban, porque más temprano tú nos comentabas que se hablaba de un apoyo estratégico, ¿no?, de la Policía Nacional con las fuerzas militares, ¿no es cierto? Y nos hablabas de estas carpas o campamentos donde se iba a poner justamente todas estas coordinaciones para ejecutar distintos operativos. Cuéntanos de estas, por favor. ¿Recién las ves? ¿Recién las han instalado? ¿Ya funcionaban desde antes?
Recién la vemos, entendemos por las declaraciones del comandante general que será instalado en San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, Ventanilla y San Martín de Porres. Vemos a el presidente interino que va saliendo. Vamos a ver si es que podemos tener algún tipo de declaración de su parte, si es que nos puede brindar algún detalle de las actividades y las operaciones que se van a desarrollar, además de algunas medidas que no han quedado del todo claras dentro de este decreto de estado de emergencia, como por ejemplo la participación de las Fuerzas Armadas. Vemos aquí hay buena cantidad de agentes militares. Entendemos que desde aquí se están estableciendo las operaciones o las coordinaciones más bien operativas del desarrollo de este estado de emergencia, pero ¿cuál va a ser el rol de estas Fuerzas Armadas en las calles? Es algo que todavía ha quedado en incógnita, y esperemos que el presidente nos pueda de alguna forma aclarar, dilucidar esas dudas, compañeras. Y además, Leslie, porque otro de los puntos de los que habla sobre acciones para enfrentar los mercados ilegales, que también se relaciona con los actos extorsivos, tiene que ver con también la venta ambulatoria de chips, ¿no? Acabar con estos puntos de venta informal y ambulatoria, también de donde se venden equipos celulares de dudosa procedencia, igual que el mercado ilegal de autopartes, que en realidad es muy conocido también en la capital. Más o menos en qué puntos se encuentran de manera reiterada estos sitios donde se hacen operativos, incautaciones, pero luego siguen funcionando de una manera irregular. Es más, varios denunciantes han detectado que a veces sus teléfonos, haciendo un seguimiento por GPS, terminan en estos puntos. La pregunta es, ¿cómo van a hacer para que de verdad la medida sea permanente y no sea cuestión de solo un día, la foto o el TikTok, live del TikTok, simplemente con ese tipo de trabajos que resulta importante? Porque allí donde se comercializan los objetos robados y también donde se utilizan o se venden los chips finalmente, que son también objetos que se usan para las extorsiones, también es importante acabar con ello. Lo hemos hablado también aquí en diversos programas, en Punto Final y más, Leslie, sobre ello. Y en verdad sobre varios puntos de este decreto supremo hay muchas preguntas que hacer. Tú has estado haciéndole un seguimiento al presidente Gerí desde la madrugada. Si nos puedes dar un poquito el resumen de lo que has podido ver desde las 00 horas donde empezó este estado de emergencia en Lima y Callao. Leslie. Así es, bastante activa esta madrugada, las primeras horas de estado de emergencia. Veíamos en la primera hora, sobre todo liderando este estado de emergencia, estas medidas, al presidente interino José Gerí, quien de alguna manera recorrió con una comitiva, además de agentes policiales, SWAT, toda la, avenida de Lima Norte. Hablamos de estos distritos como Independencia, San Martín de Porres, Comas, y lo veíamos incluso llegar hasta Caraballo, y desde ahí retornó hacia Palacio de Gobierno. Llegó cerca de la 1:05 sin mediar palabra, como les mencionaba, ¿no? Y luego de ello, luego de unas 3 horas aproximadamente, vuelve a salir hacia San Juan de Lurigancho, hacia el penal de San Juan de Lurigancho, en donde estuvo por cerca de 1 hora también supervisando algunas actividades y medidas al interior de este centro penitenciario. Veíamos también durante la madrugada que se han realizado una serie de operativos, intervenciones en simultáneo en varios distritos de la capital. Hemos estado en La Victoria, hemos estado en Puente Piedra, entendemos que en San Juan de Lurigancho también se realizaron algunos operativos con varias detenciones, no solamente en el tema de delitos de extorsión, sino también de microcomercialización de drogas, y hemos visto una actividad bastante clara, ¿no? Y con un mensaje que esperemos permanezca durante estos 30 días y que no solo sean las primeras horas de este estado de emergencia. Veíamos en menor cantidad la presencia de militares en las calles, pero existió, lo hemos observado, hemos podido constatar que habían ciertos militares que acompañaban a agentes policiales. Sin embargo, no hemos visto un rol activo en la intervención, en operativos o más bien detenciones que hayan sido propinadas por agentes militares. Estaban más acompañando a agentes policiales que realizaban justamente estos operativos, sobre todo de
a conductores, para el control de identidad. Entonces ha sido una madrugada bastante movida, con un liderazgo de alguna manera del presidente José Gerí, a quien estamos esperando en estos momentos para que nos pueda explicar algunos detalles, el balance de estas primeras horas y también detalles que no han quedado claros dentro de este decreto de estado de emergencia, ¿no? Hablábamos también de esta medida que seguramente causa mucha controversia, de la prohibición de 2 personas a bordo de una motocicleta. Y cuáles serían los argumentos, además, para señalar que esta medida ahora sí podría tener algún tipo de resultado positivo. Hemos visto ya en anteriores ocasiones que no ha sido el caso. Compañeros, Leslie, vemos ahí un salir segundo. entonces al presidente José Gerí. Sí. Ahí vemos que sale entonces el presidente. Coméntanos tú. A ver, vemos ahí, intentamos acercarnos, el seguridad de Estado no nos permite ingresar. Sin embargo, vemos que declara para, bueno, en medio del Estado. Presidente Gerí, ¿nos puede comentar, por favor, un balance de lo ocurrido durante esta madrugada? Y ahora estamos en uno de los puestos temporales, donde va a funcionar justamente todas las fuerzas combinadas, que es Ejército, Serenazgo y Policía. Y poco a poco vamos a ir avanzando con todas las actividades. Muchísimas gracias. Queremos conversar con el ministro de Justicia, Walter Martínez. Ministro. Presidente Gerí, un balance, por favor. Presidente Gerí, ¿nos podría dar un balance, por favor, de las acciones que se han dado en estas primeras horas de estado de emergencia? Presidente, por favor, estamos aquí esperando su declaración. Bueno, vemos al presidente que está conversando con algunos funcionarios, altos mandos de la Policía Nacional. Vemos también al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien va a brindarnos algunas declaraciones, según entendemos. Ministro, por favor, ¿nos puede Sube el vehículo. Dice que luego, Leslie, un balance, ministro? luego parece haber dicho que va a dar alguna... Ahí está el ministro del Interior. En vivo para Latina Noticias. No ponemos en orden. Tenemos acá al ministro Vicente Tiburcio, quien sería la persona que va a declarar en estos momentos. Bueno, seguridad de Estado también nos dificulta un poco acercarnos al ministro, sin embargo estamos aquí esperando las declaraciones. Por favor, un balance de las primeras horas de este estado de emergencia. El día de hoy estamos aquí presentes, ha venido el presidente de la República a verificar cómo nos estamos organizando. Estamos en la etapa de organización para hacer todo un operativo focalizado en todas las zonas. Vamos a trabajar en todos los lugares de mayor incidencia en homicidios. Es por ello, de repente, que ustedes van a querer la presencia en lugares del centro de Lima, no lo vamos a tener. Vamos a hacer un trabajo diferenciado. Es por ello que estamos acá con el señor alcalde. Vamos a hacer un trabajo, no solamente con el CONASEC, CORESEC y CODISEC, para tener un trabajo en cuanto a la data, estadísticas, dónde está el problema, y la policía va a hacer ese trabajo. Ministro, ¿cuál va a ser la participación de las Fuerzas Armadas, por ejemplo? ¿Van a ser disuasivas? ¿Van a tener algún rol en específico? Las Fuerzas Armadas va a ser el apoyo y soporte a la Policía Nacional. En estos trabajos focalizados que vamos a tener en todas estas zonas, las Fuerzas Armadas nos van a acompañar. Entonces las Fuerzas Armadas va a ser el sostenimiento, así como también el cuerpo de serenazgo, para hacer los controles dentro de su competencia municipal. ¿Van a poder capturar, van a poder intervenir ante un hecho delictivo en su presencia? Porque hemos visto que las Fuerzas Armadas solamente son disuasivas, que no pueden tener una incidencia ante un hecho delictivo. ¿Va a haber una diferencia en este estado de emergencia? Mira, en cuanto a nuestro trabajo que vamos a hacer, van a ver ustedes la diferencia. Es por ello que estamos pasando de esa etapa de la defensiva. Cuando decimos la defensiva, no vamos a esperar que se dé un delito. Vamos a la ofensiva tras las personas que están delinquiendo. Ese es parte de nuestro trabajo, que lo vamos a hacer en forma conjunta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las municipalidades a nivel de todo Lima Metropolitana y el Callao. ¿Cuál va a ser ¿Cómo va a ser este régimen de visitas, por favor, ministro? A ver, importante la pregunta con el tema de la inteligencia. Hoy debemos tener un anuncio de lo que he venido anunciando durante estos días. Aquí la prioridad es la inteligencia.
en el campo preventivo, en el campo de todas las otras unidades, desde las más altas hasta las más pequeñas. Todos deben trabajar bajo esa línea, un trabajo de inteligencia para aplicar la inteligencia operativa policial. Lo que nosotros vamos a hacer, el control territorial de todas las zonas. Vamos a tomar zonas de mayor incidencia delictiva, es por ello que estamos aquí presentes para poder tener todos los componentes y hacer un trabajo en forma coordinada. Señor ministro, ¿nos podría indicar cómo es que se va a controlar, por ejemplo, que no hayan dos personas a bordo de una motocicleta? Hemos visto que en diferentes ocasiones es complicado poder supervisar este tipo de acciones. Mira, tenemos muchísimas preguntas. En cuanto a la motocicleta, se ha tomado una decisión de que solamente deben transitar una sola persona. ¿Cómo se va a supervisar eso? ¿Cómo se va a controlar eso? Se va a hacer el control en todas las partes de las avenidas, de las troncales, donde va a estar tanto el personal de tránsito acompañándonos con las municipalidades, porque ese control de los vehículos menores... Muy bien, hemos estado escuchando al ministro del Interior, Vicente Tiburcio. Leslie Rosas allí tomándole las preguntas. Importante que ha dicho que las principales acciones operativas serán donde hay mayor criminalidad, asesinatos. Gracias, Milagro. Habla el ministro del Interior. 32, 52 cartuchos de ese calibre. También... Compañeros, en estos momentos empieza a brindarnos un balance general el general Vidarte de lo ocurrido en las primeras horas del estado de emergencia. Los celulares a estas personas conocidos como Isaac Ampuero alias Ñango y Anthony Silva Gaspar alias Toby. Asimismo también en la zona de Mariátegui se ha intervenido a los terribles de la calle 2 personas con arma de fuego. ¿Cuánto ha sido en total en todo caso de intervenciones esta madrugada, general? Estamos le he dado solamente las más notables, pero son muchas más todavía, que esas le vamos a dar en un reporte ya, pero con nuestro comandante general. Ministro, por favor, si nos podría detallar el trabajo al interior de los centros penitenciarios, cómo se va a dar este régimen de visitas, por favor. A ver, mira, solamente decirles que en esta oportunidad todo el componente de las autoridades del Estado se pone de pie. Desde la Presidencia de la República hasta el Cuerpo de Serenagua. Esto es lo más importante de todo lo que hemos podido hacer. Tenemos la conformación de 4 comités, conforme ustedes lo han visto en el Decreto Supremo 124. Hay un comité de inteligencia del más alto nivel, que la Dirección Nacional de Inteligencias también se suma. Entonces aquí vamos a trabajar con el mapa del delito y las estadísticas diarias. Entonces vamos a hacer un trabajo diferenciado de lo que se hacía en los estados de emergencia, y ustedes en el transcurrir de los días van a ver esa diferencia. ¿Hay capacidad logística por parte de la Policía Nacional para poder realizar todas estas acciones, ministro? ¿Hay un suficiente número de patrullajes, por ejemplo? Ministro, si nos puede por favor detallar si hay capacidad logística por parte de la Policía Nacional. En esta oportunidad queremos que este estado de emergencia funcione. Y va a funcionar. Ustedes van a ver en el transcurso de los días, conforme vamos avanzando, las fuerzas van a comenzar a sintonizar. Desde la Fuerza Operativa, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, el conjunto, desde las municipalidades, con su cuerpo de serenazgo, vamos a hacer un trabajo conjunto, acompañamiento del Ministerio Público en nuestras intervenciones. Entonces, vamos a tomar todos los espacios que en su momento la ciudadanía lo pide, con trabajos territoriales por zonas. ¿Y qué se va a mejorar dentro de la Policía Nacional, ministro? Tenemos las mejoras que estamos solicitando en un paquete que deben apoyarnos desde el legislativo para poder tener todo lo que la policía necesita. ¿Cómo lo va a hacer? Porque entendemos que no hay capacidad logística, ministro, lo hemos visto, hay pocos policías, pocos patrulleros operativos. Vamos a reestructurar, ya tiene la orden el comandante general en cuanto a todos los efectivos que tenemos. Va a haber una reestructuración para tener la mayor fuerza operativa en el campo preventivo y en el campo de investigación. Solamente les pido, estamos en estos días tan difíciles, ustedes lo han visto, organizando, coordinando para que esto funcione. Lo que queremos es que la Policía Nacional recupere ese principio de autoridad, y eso se lo vamos a dar desde el sector interior
desde el gobierno, a través de todos los sectores. ¿Qué se va a cambiar al interior de los centros penitenciarios? ¿Cuáles son las acciones? Solamente decirle a los señores parlamentarios, a los congresistas, que estamos trabajando por el bien del Perú. Nosotros nos hemos puesto la camiseta para darles esa confianza al ciudadano, esa confianza que lleguen sus autoridades, para revertir estos temas de inseguridad. Ustedes sabrán que este es un problema multisectorial y multidimensional. Es por ello, en este trabajo multisectorial, hemos tomado la decisión de incorporar a todas las fuerzas del Estado. Eso es algo nuevo que estamos implantando en este estado de emergencia. ¿Cuáles son las expectativas para esta aprobación de gabinete? Gracias. Bueno, es así como el Muy bien, ministro Leslie, muy bien. del Interior, Vicente Tiburcio, se despide. Son las declaraciones que nos ha brindado. Todavía quedan varios cuestionamientos respecto a cómo es que se va a llevar a cabo esta serie de medidas que han sido señaladas en este decreto de estado de emergencia, compañeros. Muy bien, Leslie. Preguntas muy puntuales las que ha formulado al ministro del Interior, Vicente Tiburcio. Estaba allí también el ministro de Justicia, Walter Martínez, a su lado, y el alcalde de San Juan del Lurigancho, Jesús Maldonado. Lo interesante, lo importante de este decreto, amigos, porque fue publicado anoche y entrado en vigencia a partir de las 00 horas de hoy. Nos levantamos con un estado de emergencia que para muchos puede sonar a más de lo mismo. Y claro, como titular es más de lo mismo. Con Dina Boluarte hemos tenido numerosos estados de emergencia. Hay elementos interesantes, novedosos, como acaba de decir el ministro, y bien puntualizaba nuestra compañera Leslie Rosas. Hay que explicarlos, hay que detallarlos. Por ejemplo, se le preguntó acerca de la participación de las Fuerzas Armadas, que es algo que ha mencionado el presidente, han mencionado todos en las últimas horas, y la propia norma habla de fuerzas combinadas. ¿Qué quiere decir? Las define como fuerzas que están compuestas por la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal. Estas fuerzas combinadas van a tener a su cargo las siguientes funciones, y aquí está lo novedoso mientras las veamos en acción. Control territorial focalizado, es decir, fuerzas combinadas que incluyen a las Fuerzas Armadas, valga la redundancia, actuarán en esas zonas rojas, esas zonas picantes, esas zonas donde incluso la policía tiene problemas para ingresar. 2, muy importante, patrullaje, incluyendo a estas fuerzas combinadas. Hablamos nuevamente, hay que insistirlo, participación de las Fuerzas Armadas. Y lo que me parece también interesante, y lo quiero comentar aquí con mis compañeras, con Fátima y Alicia, es operativos de búsqueda y captura de requisitoriados. Vamos a tener entonces a la Fuerza Armada participando de la búsqueda y captura de los principales enemigos públicos. Por tanto, va a ser interesante porque esto me parece novedoso, salvo que se me haya pasado algo, Alicia, Fátima. Bueno, yo creo que hay una palabra clave y que la ha dicho el ministro Tiburcio hace solo un instante, y es inteligencia, porque lo que hemos visto en otras oportunidades con los estados de emergencia es que salen, patrullan y van a la deriva. En operativos, exactamente a la deriva. Pero lo que el ministro del Interior esta mañana ha explicado es que se va a actuar con inteligencia policial y habrá no patrullaje general en todos los distritos, sino control territorial de zonas rojas, es decir, de zonas con incidencia delictiva. Por eso es que se habla en este decreto supremo 124-2025 de la PCM que habrá zonas de intervención determinadas, estratégicas y específicas, porque la Policía Nacional deberá brindar información de inteligencia, estadísticas y mapas de delito para poder concentrar ese esfuerzo de la policía. Eso a mí me parece importante y un punto diferencial, porque se va entonces a focalizar el trabajo de la policía para ir allí donde está el delito o donde hay mayor incidencia delictiva de acuerdo a las denuncias de la ciudadanía. Solo para anotar, porque hacíamos un recorrido con María Elena Mamani, que estaba por diferentes paraderos y lugares bastante transitados, y ella no veía gran cantidad de policías o militares como lo hemos visto en otros convocados estados de emergencia. Y precisamente el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señaló que respecto de esas labores de inteligencia, y de hecho mencionan al Comité de Inteligencia como quien va a decidir según los protocolos de acción coordinadas, también conforme el Comité de Coordinación Operativa Unificada, qué puntos estratégicos son los que se deben también tomar en cuenta para los operativos. Y dijo
que serán aquellos lugares o distritos donde hay mayor incidencia, por ejemplo, de asesinatos. Y eso es interesante porque los veíamos en diversos momentos con operativos de control de identidad en otros estados de emergencia y uno se preguntaba, ¿realmente allí ocurre el crimen? Porque vecinos decían, en mi barrio siguen robando, por mi casa no hay ningún policía y por tanto no hay ninguna labor de inteligencia. En este caso concreto, de hecho, el ministro dijo, quizá no nos van a ver en zonas muy concurridas porque estaremos tomando acción en lugares donde hay situaciones realmente complicadas y que lo sabemos por las investigaciones. Y esto parece que es muy interesante. Por eso nuevamente invitamos a los vecinos a que nos cuenten si ven algunos cambios también en sus distritos.